Buenas noches, ¿cómo están por acá? Saludos, bienvenidos ya a todos. Bueno, hoy no pudimos tener la presencia de Juan hoy, que tiene un compromiso que no puede eludir, y mi hermano Edgar también anda en la misma, así que bueno, Manuel y yo hoy decidimos hacerlo en conjunto nosotros, pero bueno, para adelante, para adelante. Vamos a tener esta reunión, vamos a conversar un poco, saben que esto es una retroalimentación y bueno, esperamos que sea bastante interactivo. Cada de nuestra posición y experiencia y conocimiento trataremos de solventar sus dudas en la medida de lo posible. Claro está que aquí todos estamos para aprender, ustedes nosotros ustedes. Hacemos un buen equipo, experiencia y mucho conocimiento. La infiltración de aire en las cavas es uno de esos enemigos silenciosos que tienen los recintos de refrigeración, que debemos ser muy cuidadosos con la hermeticidad de nuestro sistema. Lógicamente vamos a tener aperturas de puertas, vamos a tener renovaciones de aire, pero muchas veces se ve afectado el rendimiento de estos sistemas frigoríficos por las infiltraciones de aire. Es una carga térmica, además que la humedad contenida en el aire al entrar en contacto con la baja temperatura dentro de nuestro recinto va a generar condensación, se va a comenzar a congelar esa humedad, entonces se va a ver bastante afectada. Vemos los ventiladores llenos de escarcha, vemos estalactitas del techo, entonces todo eso tenemos que ser bastante cuidadosos. La configuración del drenaje en cava de baja temperatura es todo una odisea. Las recomendaciones siempre son salir lo más rápido posible de la cava con el drenaje, no dejar el drenaje dentro de la cava. En la medida de lo posible utilizar tubería de cobre para el drenaje, recinto de muy baja temperatura, siempre utilizar resistencia de drenaje, es muy importante en cuanto a eso. La humedad relativa va a depender mucho de los productos. En las cavas de baja temperatura, la humedad relativa del producto no es significativa, porque tú lo que quieres es congelar ese producto. Entonces, la humedad relativa afecta a los productos frescos, frutas, verduras, hortalizas. Eso es como que si el producto esté empacado o esté embotellado, la humedad relativa del recinto no te va a afectar el producto. En cambio, en los productos frescos, como las cavas de carne de canal, es muy importante mantener una humedad relativa correcta, porque si no vas a deshidratar el producto y te va a ocurrir una merma del mismo. Entonces, es muy importante controlar la humedad relativa dependiendo del producto. Bueno, además de eso, que la humedad es muy importante porque cuando tienes un producto que necesitas conservar y en las condiciones organolépticas ideales, la humedad relativa juega un papel muy importante dentro de tu diseño. ¿Cómo se obtiene la humedad relativa? Bueno, tienes que calcularla. Por lo general, los evaporadores vienen con un estándar de un 85%, 75%, dependiendo del fabricante. La psicometría en la refrigeración, pregunta el profe Kelvin, bueno, eso es parte de lo que hemos hablado, es muy importante la calidad del aire y las condiciones que tenga dentro del cuarto frigorífico. Eso es algo sumamente importante. O sea, tienes que conocer el producto y eso te lo determina el producto al cual tú vas a conservar. Hay productos donde la humedad relativa no va a tener importancia, no va a tener relevancia, porque son productos que están empacados, embotellados, empacados al vacío, recinto de congelación. Ahí no va a tener mayor incidencia con la humedad relativa hacia el producto. Como dijo Javier, es muy importante mantener las propiedades organolépticas de los alimentos. ¿Qué son las propiedades organolépticas? Aquellos que puedes percibir mediante los sentidos: olor, color, sabor, textura. En todos los productos es importante saber cuáles son sus características y necesidades, porque enfriar o congelar lo hace cualquiera. Hacerlo bien es lo que está reservado para algunos pocos. Jenicie Rodríguez, saludos. ¿Por qué en compresores fraccionarios el superheat total es alto? O así lo hace saber el fabricante. Muchas gracias. Eso es un factor de diseño. Como estamos trabajando con equipos tan pequeños, es muy importante cuidar el compresor. ¿Cómo lo vas a cuidar? El superheat es un mal necesario. El propio diseño de los equipos te indica que debe ser cuidado de manera especial. ¿Cómo lo hacen? Con una baja carga de refrigerante y mantiene un sobrecalentamiento alto. Es muy importante cuando trabajas con compresores fraccionarios seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a la ubicación del tubo de succión. Anteriormente, la succión dentro del compresor, dentro de los compresores fraccionarios, era tomado directamente de la carcasa. El vapor, que ya venía altamente sobrecalentado, entraba en contacto con las bobinas para refrigerarlo y se seguía sobrecalentando aún más. Hoy en día, los fabricantes te indican cuál es el punto donde va a colocar la succión, precisamente para eso. Dentro de la carcasa del compresor hay una mufla de succión que está milimétricamente separada de ese tubo, y de esa manera la mayor parte del refrigerante entra hacia la cámara de compresión sin sobrecalentarte en exceso. ¿Cuál es la relación de la humedad relativa con respecto a la temperatura? Te la dictamina el producto al cual tú vas a conservar. Sí. Eso no hay otra. O sea, por lo general, todos los evaporadores traen entre 85 y 80% de humedad relativa, y a eso yo lo decides tú con tu diseño qué vas a hacer. No hay una humedad relativa específica, cada producto necesita una, así de sencillo. Sí. Te va a conservar fruta, necesitas por encima de un 85%, un 90% de humedad relativa. Si vas a conservar carne, quizás un 75%. Pero si vas a meter un producto empacado, a lo mejor la humedad relativa no esté tan importante. Acuérdate que esto es, el producto es el que nos dice, mira, yo necesito esto. Tener eso claro y saber que cuando tú estás en fase de diseño, tomas todas las consideraciones necesarias, tanto para la selección de equipos, como para la puesta a punto, como para las necesidades del producto.
porque si una vez que ya escogiste tu equipo y ya está en fase de ejecución, si lo que está en diseño no concuerda con las necesidades, va a tener un problema. Por ejemplo, si hablamos de confort humano, la humedad relativa está por el orden del 50%. Por eso manejan delta T tan altos en los equipos de aire acondicionado. Pero si hablamos de la refrigeración comercial, ahí tú tienes que enfocarte en cuáles son las necesidades de tu producto. Es muy importante que nosotros podamos tener el criterio técnico de diferenciar las características de cada uno de los alimentos y saber que cada alimento necesita unas propiedades y unas condiciones de almacenamiento intrínsecas de cada alimento. Entonces nosotros no podemos generalizar o crear recintos universales. Estéresis es el diferencial de temperatura entre el punto de parada y el punto de arranque. ¿Qué se quiere manejar con estéresis? Una estéresis que sea suficientemente larga para que el equipo no tenga un ciclado corto, pero suficientemente corta para que no se pierda el rango de temperatura ideal de los productos. Ok, para poder sostener una estéresis tan pequeña de 1 grado, debemos por lo mínimo asegurar que en nuestra unidad condensadora tengamos 2 compresores. ¿Por qué? Porque uno sostiene y el otro es que cicla, logra mantener esa temperatura de 1 grado mucho más tiempo. Aquí nos hicieron una pregunta que pasamos, ¿qué nos puede favorecer o desfavorecer instalar un motor ventilador en el evaporador de mayores RPM? Sabiendo que el deber ser es reemplazar el original que trae el evaporador. ¿Es un mito? No, no es un mito. Le cambias las condiciones originales al equipo, por supuesto vas a tener, si es de baja RPM, desfavorable. Y si tienes por lo menos mercancía o dentro de tu producto es como carne, que tú necesitas que eso sea una velocidad baja, eso es mortal. O sea, lo ideal, muchachos, como siempre se lo decimos, es mantener las condiciones originales del evaporador, porque ese ingeniero, esa empresa pagó un ingeniero para diseñar eso y le dijera, mira, con estas RPM, esta cantidad de vatios, haces este trabajo. Me imagino que para meter un motor de más RPM es un motor de más polo, que consume un poquito más. Entonces, cuando hablamos la semana pasada de que hay que seguir siendo eficiente, ya esto entra de lo que es una refrigeración eficiente. Tú pones, bueno, sí, voy a montar un motor de 1625 porque tenía de 1075 porque no lo consigo. No, ya tú sabes que ese evaporador ya no va a consumir, por un ejemplo, 2.4, sino que ya está consumiendo 2.8, 3 amperios. Entonces, vas a salir de lo que estábamos hablando la semana pasada, que es mantener el equipo netamente eficiente. Miren, ese tema de cambiar el motor condensador, por ejemplo, si ustedes están acá en Bogotá y ponen un motor donde está uno de 840, ponen uno de 1600, inmediatamente todas las presiones del equipo empieza a congelarse, o sea, varían, corren completamente el diagrama de Molière y eso no funciona. Y si están en Maracaibo y es todo lo contrario, tienen un motor de 1600 y ponen uno de 800, automáticamente el sobrecalentamiento que puedan tener lo van a perder, la eficiencia, el tiempo de absorción de calor va a variar, van a tener temperaturas de descargas muy altas, descomposición de aceite, o sea, hay que respetar la originalidad del equipo, no hay de otra. Señores, para hacer cualquier modificación en un sistema de refrigeración hay que tener muchísimo criterio. Es muy fácil mantener la originalidad del equipo. Si el equipo ya tiene un factor de diseño, en estas condiciones mi equipo tiene tal rendimiento y ese es el rendimiento que yo busco, lo más fácil es guiarse por lo que ya está hecho. Entonces nosotros desde el ámbito técnico, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber seguir instrucciones. Así de sencillo. Nosotros, los que nos apasiona la refrigeración, buscamos un poquito más allá, complicar las cosas, estudiar cosas más complejas, pero en el ámbito técnico, en el ámbito de campo, la refrigeración es sumamente sencilla. Mire, tan importante eso de la originalidad de los cálculos de diseño. Mañana casualidad me toca reparar un cuarto frío de acá de un laboratorio, porque no es lo mismo escoger un equipo a nivel del mar que escoger un equipo a 2600 metros de altura, y que cuando hago la escogencia dejo ese factor por fuera. Por ejemplo, acá Bogotá, temperatura ambiente normal de entre 18 y 21 constantemente, e incluso en las noches llega a 8 o 10 grados, y traer una condensadora que la escogí a 35 grados ambiente a nivel del mar. Se ha dañado 2 veces el compresor. Por lo general, cuando tú vas a comprar una máquina, la mandas a diseñar, pero la mayoría de las máquinas aquí vienen tropicalizadas. Ahí cuando ya entra el conocimiento, tú y tu pericia como técnico y instalador, bueno, ya jugar con ese tipo de situaciones cuando te toca, ¿no? Controlar la condensación, mantener las presiones lo más niveladas posible, que eso no tenga una variación así llegue a 8, a 10 grados, ¿sabes? Tener todo eso, todos esos factores que te van a ayudar a que ese equipo sea muy longevo. Ya es cuando ahí entra un poquito más el conocimiento y la experiencia de campo. Lo extraño es que en la unidad condensadora que está instalada, tú te metes en la ficha técnica de él y tiene la opción de que tú colocas la altura, la temperatura ambiente e inmediatamente simplemente te lleva al inmediato superior, te lleva un compresor un poco más grande, que eso es lo que se va a hacer. Se va a tomar la medida correctiva de colocar un compresor que es un poco más grande para poder compensar lo que en su momento el que hizo el diseño y escogió la condensadora no tomó en cuenta. Pero ahí tienes algo que es muy ventajoso para ti, que es que tienes una presión de condensación muy baja.
y puedes aprovechar máximo el mismo equipo que tenía. O sea, la condición a la cual fue generada esa condensadora, el compresor te iba a dar una cantidad de BTU, te iba a generar una cantidad de energía. Cuando tienes esa condensación mucho más baja, ese compresor es mucho más eficiente, por supuesto. La mayoría de las personas piensan que un condensador sobredimensionado, el subenfriamiento va a ser muy grande. Y no, señores, con los condensadores sobredimensionados en exceso, el subenfriamiento tiende a cero, porque el delta P, o el diferencial de presión, es muy bajo. Por eso los equipos que son multicompresores, como un rack de refrigeración, cuando está uno o dos compresores funcionando, ese condensador es gigantesco. La condición ambiente te dice, este condensador tiene la capacidad de disipar 120.000 BTU, pero en compresor solamente tengo 20.000. Ahí es donde juega el control de condensación, controlar la velocidad de los ventiladores, controlar cuántos ventiladores están funcionando. Si la presión de descarga es muy baja, hay arreglos donde desde la descarga metes gas caliente, altamente sobrecalentado, hacia el recibidor de líquido para tratar de que aumente la temperatura de descarga y la presión de descarga. Son muchos factores que se toman en cuenta para la condensación. Parece mentira, pero cuando yo cambio la temperatura de condensación y no respeto mi delta P, mi válvula de expansión empieza a funcionar mal. Todo en el sistema empieza a funcionar mal. Entonces es importante sostener ese delta P, esa temperatura por lo mínimo de 32 grados de condensación. Cuando yo bajo de una temperatura por debajo de 32 grados de condensación, empiezo a hacer que la válvula empiece a funcionar mal. Porque una condensación baja no desfavorece. Una condensación baja es todo lo contrario. O sea, ahora, ¿qué tienes que hacer? Ajustar tu válvula de expansión en esa condición es otra cosa. Por eso es que es muy importante. Cuando tienes un condensador muy grande, usted tiene que hacer el arreglo para que esa presión sea tanto la misma, tanto en el día como en la noche. Para tener superheat alto o así establecer el capilar, debería ir por dentro de la succión para así mantener un intercambiador y eso lo ayudaría. Los equipos donde tú ves que está el capilar por dentro del tubo de succión, principalmente es para aumentar el subenfriamiento, para mantener un subenfriamiento adecuado que te permita tener la calidad de la mezcla adecuada dentro del evaporador. Saber cuál es el subenfriamiento mínimo necesario que necesita mi equipo. En los equipos de refrigeración doméstica es muy sencillo. Si así lo hizo el fabricante, así tú lo dejas y cargas por masa. Pero en los equipos de refrigeración comercial, antes de dar arranque, tú tienes que determinar cuál es tu subenfriamiento mínimo necesario. ¿Cómo tú determinas el subenfriamiento mínimo necesario? Calculando las caídas de presión de tu sistema, de tu línea de líquido. Ahí yo puedo emplear subenfriadores mecánicos, puedo utilizar economizer, puedo utilizar intercambiadores tubo coraza, puedo hacer un sinfín de arreglos para que me permitan mantener un subenfriamiento. Señores, en la refrigeración comercial, lo más importante es su enfriamiento. Si ustedes logran tener su enfriamiento en la instalación, lo demás es netamente ajuste. Llamo una unidad tropicalizada, bueno, así de sencillo, la mandan para el trópico, para el país donde tú vives. Entonces ellos dicen, mira, esta unidad puede trabajar entre 30 grados hasta 40 grados de temperatura ambiente. Eso es una unidad tropicalizada, ya viene, o sea, ese es su rango de trabajo y de operación, ya viene así. Yo debo mantener un subenfriamiento siempre y cuando no esté sacrificando el área de condensación y la temperatura de descarga del compresor. Esos son mis limitantes. O sea, que yo agarre y subenfríe hasta 15 grados, pero mi temperatura de descarga está en 120 y mi área de condensación se reduzca tanto porque llené el condensador de líquido, peligro. ¿Hasta qué punto yo puedo cargar refrigerante? Mira, si yo tengo que respetar el delta T de mi condensador. Yo tengo un condensador Danfoss, por ejemplo, que tiene un factor de diseño de un delta T de 15. Mi temperatura ambiente es 30 grados. A plena carga no debería superar los 45 grados de condensación, porque tengo los 30 ambientes más los 15 diseños en mi evaporador. Pues que ajustar sobrecalentamiento. Mi sobrecalentamiento útil para saber qué tan eficiente estoy siendo en el uso de mi evaporador, y mi sobrecalentamiento total, que lo determina el fabricante del compresor para yo proteger mi compresor y que funcione de manera eficiente. Sobre la válvula de expansión actúan tres fuerzas fundamentales. Una en dirección a apertura, que es la del bulbo, y actúan dos fuerzas en dirección al cierre. La dirección son el tornillo de ajuste y la presión de evaporador. La única fuerza que yo quiero que utilice la válvula para abrirse es la presión del bulbo. El tornillo de ajuste no abre la válvula. El tornillo de ajuste, cuando vas en dirección contraria, haces menos fuerza en dirección al cierre, y quien abre la válvula es la presión del bulbo. ¿Cuándo es necesario colocar un sifón o trampa de aceite en una cava de congelación? Siempre que tenga el inicio de un tramo vertical ascendente. Siempre. En el inicio de un tramo vertical ascendente que supere las 4 pulgadas de altura, según fabricantes como Bond, debería ir una trampa de aceite. Muchas veces, en cuanto al tendido de tubería en general, queremos mantener una simetría perfecta, y eso, aunque estéticamente se vea bien, está mal ejecutado. No debería haber línea de succión perfectamente a nivel para ayudar en el recorrido del aceite.
Eso también depende mucho de ya más que todo entrando en las recomendaciones que te da el fabricante. Cuando tú entras ya en temas de experiencia, tú a veces juegas cuando vas a subir, utilizas artilugio. En vez de tener una tubería de 8 a 4 metros por segundo, utilizas 12 metros por segundo, que está dentro de lo permitido, y a veces, bueno, tú dices, bueno, voy a subir aquí y no tengo que usar el sifón, pero eso ya te lo va dando, es la experiencia en campo, ¿no? La refrigeración ha tenido una evolución muy grande por el tema de que ahora hay que hacer las cosas bien porque tenemos muchos juegos en nuestro planeta, ¿no? Además de eso, ustedes no tienen idea de lo que contamina un compresor, lo que contamina un aceite. Bueno, no sé cuándo estaba en campo, pero un compresor a tornillo que se lleva a veces 60, 70 litros, una fuga, botar todo eso. Entonces, antes nosotros, yo me acuerdo, antes que se supiera que un sifón había que hacerlo cada 4 pulgadas en tramo ascendente, tú hacías tuberías de 20 metros, 15 metros con un solo sifón abajo y el aceite regresaba porque era muy misible. Era otra refrigeración. Ahorita normalmente dices, wow, pero es que yo antes lo hacía así y me funcionaba y me sigue funcionando así, porque la refrigeración es noble. Estaba hablando con unos amigos a través de las redes sociales y le dije, es que la refrigeración es tan noble que te permite hacer las cosas bien y funciona. Eso no les quiere decir que les voy a estar diciendo ahorita que sigan haciendo las cosas mal, que yo se lo dije por aquí, no. O sea, la refrigeración es muy noble. Usted hace una locura y funciona. Hacer las cosas bien simplemente te va a quitar preocupaciones de encima. Eso es todo. Porque tú pones un tubo sin la caída y el aceite va a llegar. Ahora, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto aceite tienes que completar? Ahí eso es donde vamos a hacer el trabajo, ¿sabes? Entonces, nada, voy a poner mi tubo, pero no tiene desnivel. Entonces tengo que agregarle 1 litro de aceite más al sistema. ¿Dónde va ese aceite? Se queda en el evaporador, se queda e inundas el compresor de aceite una vez en un arranque. Entonces, todo ese tipo de circunstancias es la que uno tiene que evitar a la hora de diseñar un proyecto. Una pregunta interesante. ¿BEC con ecualizador interno o externo? Resumen y recomendaciones. Para todos los casos, BEC con ecualizador externo. Lo mejor. Es la que te va a tener una medición más real. ¿Dónde colocar BEC con ecualizador externo? En evaporadores que tengan caída de presión considerable. Todos los evaporadores generan caída de presión. Entonces no hay nada más preciso que una BEC con ecualizador externo. Es la que tiene la precisión, tiene mayor precisión a la hora de determinar la caída de presión y que la presión cuadre con la temperatura. Claro, si tú tienes un evaporador muy pequeño, un solo circuito que tú ves que no tiene 1, 2, 3 libras de caída de presión, puedes trabajar perfectamente con una válvula de ecualizador interno. Lo que sí no puedes es colocar una interna donde va una externa. Eso sí no lo puedes hacer nunca. El problema de hace 20 años era el acceso a la información en cualquier ámbito. Hoy en día el problema es discernir la información. Hay una cantidad de información impresionante, pero nosotros tenemos que tener criterio en cuál es la información que está correcta. Fabricante serio, señores. Siempre busquen información del fabricante del equipo. Y si no hay del fabricante del equipo, por fabricantes reconocidos, Copperland, Bitzer, Danfoss, ofrecen una cantidad de información impresionante, información de alta calidad y que está comprobada por fabricantes reconocidos. Para terminar con el pana Álvarez, la medida del filtro de succión la dictamina la velocidad a la cual tú quieres que esté tu sistema, ¿no? Pero por lo general un equipo de 5 toneladas, así a grosso modo, si no está muy lejos, puedes usar 7 octavos dependiendo de la distancia, que te va a dar 8 a 12 metros por segundo, o puedes usar 1 y 1 octavo si vas descendiendo, ¿sabes? Eso lo vas a decidir tú ya. Por eso es que es bueno conocer realmente cómo funciona un sistema de refrigeración para que tú tomes las decisiones correctas para tu equipo. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube